Hola, buenas tardes. Espero que todas y todos se encuentren muy bien en el lugar donde se encuentran actualmente. Por acá les habla el docente influencer, porque así se me define en este módulo mensual. Soy Héctor Briceño, quien estará con ustedes o está desde el pasado 9 de mayo y hasta el 1 de junio en esta R1 locución. Espero, repito, que se encuentren muy bien. Eh, no quisiera comenzar de esta manera, pero sí tengo que ofrecer disculpas porque no había podido, por fuerza mayor, cosas que se nos escapan de nuestras manos, a realizar el primer encuentro síncrono de acuerdo al cronograma establecido. Estaba pautado para la semana pasada, para el lunes 12 del corriente. Este, de acuerdo al cronograma, es el encuentro síncrono número 2 que estaba pautado también para más temprano, pero la situación de la energía eléctrica, bueno, está afectando a todo en general. Eh, de todos modos, yo voy a realizar a reprogramar ese encuentro y en cualquier momento, pues estaré solicitándole a ustedes la disposición para coincidir, si no todos, la mayoría. De lo contrario, pues también me veré en la necesidad, en la responsabilidad de subir otro video. Esto lo estoy grabando por Zoom. Inmediatamente lo culmine, lo subo a YouTube y por supuesto a través de foros de anuncios les haré llegar el enlace para que puedan subir, ver el video por YouTube. Repito, mi nombre es Héctor Briceño. Esta es la asignatura locución. En mi lista de esta corte están Jorge Hidalgo, con quien ya he tenido contacto vía teléfono. Ya les voy a recordar cuáles son los contactos por si ustedes consideran pues necesario contactarme, así como lo han hecho algunos ya por la mensajería interna de LATAM. Entonces, Jorge Hidalgo, Anna, discúlpenme si no lo pronuncio bien, Razarán, Lixen Blanco, Pedro Paredes, Daniel González, María Ángel Zavala y Meliangi Molina. Son los 8 participantes en este curso virtual mensual, pues que corresponde al 2025-5. Eh, bueno, en este caso sería 2025-3. De manera confirmo. No, 2025-5. 2025-5. Este, bueno, quiero comenzar dando mis contactos. Repito, por si ustedes ven que la situación o las situaciones así lo ameriten. Mis contactos son el 0424, este es para llamadas y mensajes de texto, 424 o 0424-323-3931. Y para WhatsApp, 0426-933-6895. También lo pueden hacer a través del correo electrónico, que yo creo que es importante también para lo que tiene que ver con el cumplimiento de la sumativa número 1, que es el trabajo práctico de contenido digital. Aunque no creo que haya dificultades para subir el contenido, porque ya vamos a hablar con relación al resultado final de esta.
sumativa número uno, que es la grabación de un hecho noticioso de acuerdo a los parámetros que está en plataformas. Entonces, mi correo electrónico es pautas universidad, todo en minúsculo y pegado, pautas en plural, sin universidad en singular, pautasuniversidad@gmail.com. Por allí también, como una manera de respaldar lo que me van a enviar lo que van a subir a plataforma, lo pueden enviar allí a mi correo. Si no hay problema, si que a medida que ustedes lo vayan subiendo, yo lo voy revisando, si abre, no hay ningún problema, pues entonces no es necesario enviarlo a mi correo. Y lo de los números telefónicos lo hago solo por la necesidad, porque a veces en la casa no hay energía eléctrica y entonces yo, en el lugar que me encuentre, que tenga wifi, que tenga cobertura, pues lo puedo enviar por el teléfono. Para eso doy los números, mis números personales, y para eso doy mi correo que utilizo en este caso para que los estudiantes de las diversas universidades donde yo laboro, pues no tengan ningún problema de hacer entrega de sus trabajos. Bueno, locución. Hablemos de locución, una de las profesiones más bellas que puede haber, la locución, por el rol social que uno puede desempeñar, como locutor o como periodista. No es solamente que se puede considerar que la locución es para eh, hablar. Yo respeto mucho los contenidos, soy muy crítico incluso de los contenidos. Eh, He estado en varias organizaciones de revisiones de contenidos radiales, nacionales e internacionales, y he aprendido incluso a tolerar situaciones que a veces, que bueno, uno dice, es increíble el uso del micrófono para una, no sé, hacer catarsis, para no decir otra cosa. Repito, yo respeto mucho, soy periodista de profesión, con un grado de máster en ciencias de la comunicación, y gracias pues a la academia, pues, y por supuesto a la práctica. Si bien ustedes no escuchan de mí un vozarrón, que en muchas ocasiones es importante, tampoco significa que es una camisa de fuerza. La locución tiene un propósito, no solamente como una parte recreativa, ¿no? No solamente un disco, la música, o hablar de un músico o de una pieza en particular. La locución va mucho más allá. La locución tiene que ver con la responsabilidad que tenemos todos de hacer las cosas bien. Y no solamente en un bien particular, sino en un bien colectivo, en un bien social. Eso es bien necesario que se sepa, que se conozca, que se recuerde. Desde muy pequeño comencé, y no porque era locutor, sino que alguien muy cercano a mí, mi padre, pues, es un hombre de radio y de alguna manera he tenido esa influencia dentro de la radio. Eh, no sé, en el caso de Jorge, lo vi con una radio. Jorge está en Yaracuy, si no me equivoco. No sé si está en San Felipe, un estado muy bonito. Bueno, Venezuela todo es bonito. Pero bueno, me toca muchas veces pasar no quedarme, sino pasar por Yaracuy. Diría Rubén Blades, Yaracuy. Este, no sé dónde se encuentra el resto de los compañeros. Yo estoy en Maracay, en el estado de Aragua. Eh, y bueno, les repito, he sido muy crítico en cuanto al uso del micrófono, en cuanto a la forma.
a los estilos de trabajar a través del micrófono. La radio es un medio que se niega a morir, que estoy seguro no se va a morir, ni con la televisión ocurrió, y con el internet, pues se pensó. Hay quienes, profetas del desastre, consideraron que la radio terminaba, tenía los días contados, caducaba, y si bien observamos los formatos, pues ahora hay un cliché que la radio no solo se escucha, sino que también se ve a través de estos formatos como el podcast. Eh, Estamos viendo tanta vida de la radio a través de la eh, era virtual, de la era digital, y también, que no es lo mismo, a través del streaming. Entonces, la radio no va a morir y por lo tanto necesita de buenos locutores, de buenas locutoras. Morirá el día que no haya locutores y locutoras, porque ni el IA, que puede ser la tendencia, que puede estar en la moda en la actualidad, va a poder sustituir al hombre, por lo menos en estos años. El hombre inventó el IA, siempre he sido también muy crítico al respecto, pero tendrá un propósito. El problema es el uso. Por eso no, la radio no va a morir y no va a ser en este momento. Y como no va a ser en este momento, ustedes, damas, ustedes, caballeros, pues le va a tocar. Como estudiantes de comunicación social, no sé si algunos tienen ya certificado profesional o certificado de locución profesional o lo está pensando. En Venezuela solamente 5 universidades acredita como locutores profesionales. Ningún otro, ningún otro en la actualidad lo hace. 5 universidades del país acredita a locutores y a locutores profesionales. Pero como periodistas o como futuros periodistas agremiados, porque de alguna manera también hay que tener el respaldo del gremio, usted puede ejercer la profesión de la comunicación a través de la radio. Eso, eso no tiene discusión. Por mucho tiempo todavía sigue el debate, la diatriba en relación a la labor del locutor y a la labor del periodista en cuanto al uso del micrófono. Ha sido siempre una disyuntiva, pero con esto de los avances tecnológicos, con el resurgimiento de la comunicación alternativa, comunitaria, popular, participativa, con la comunicación social, profesional, pues entonces todos tenemos cabida, siempre en el marco del respeto, siempre en el cumplimiento de las leyes de la República. Por eso es lo importante de formarse. No es una necesidad, es una obligación. Y no es por cumplimiento, sino por cumplimiento. No sé cuántos de ustedes pueden trabajar en una radio. Mm, Jorge, tengo entendido, tiene participación allá en su estado, en 2 programas de opinión. No sé si hay otro más. Y hasta los que he escuchado por él mismo, y no lo pongo en duda, es que tiene que cumplir con una labor responsable. Cuando yo hago este video, que repito o reitero mis disculpas por este contacto que el primer contacto tuvo que haberse realizado el pasado 12 de mayo, cuando yo estoy frente a la cámara
cuando estoy frente a ustedes a través de este formato, lo hago con moral, con ética, con responsabilidad. En la radio, eso uno lo aprende, uno tiene por qué disculparse. Ojo, uno tiene que corregir a medida que va desarrollándose la interacción. Porque la radio es eso, es inmediatez, por eso es que es el medio que penetra más rápido y más lejos. Por eso es que la radio no se va a morir. La vamos, desaparece si la dejamos morir. Entonces, respecto a los estilos, especialmente los de grupos etarios mucho más jóvenes, pero siempre y cuando sea con el uso coherente, adecuado, respetuoso y pertinente. Y pertinente, no impertinente, sino y con una pertinencia, con contenido. Cada programa tiene un estilo. Yo tengo un estilo, ustedes tienen otro. Y si las cosas lo estamos haciendo bien, no porque lo digamos nosotros, sino porque tenemos las audiencias, tenemos el respaldo de los públicos, pues entonces estamos haciendo las cosas bien, no porque lo hagamos nosotros. Que yo diga en estos momentos que me disculpen porque no hicimos el contacto, no significa que estoy exonerado de responsabilidades. Tengo una función, tengo un trabajo que no se pudo dar en el momento por, repito, por circunstancias que escapan de nuestras manos, de las mías en este caso. Pero aquí estoy dando la cara. Y si ustedes lo permiten, nosotros nos organizamos para un siguiente encuentro esta misma semana, que me gustaría tener el contacto directo con ustedes, por lo menos por esta vía, donde podamos interactuar en todo lo que tiene que ver con la materia, por supuesto, y en todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la importancia de la radio y, por supuesto, de la locución. El, en materia, hay dos sumativas. Ya en el caso del señor Jorge Hidalgo, ya tuvo participación en una de las sumativas, en este caso el cuestionario de la sumativa número 2, donde tuvo 90 puntos. Como le dije a Jorge, se lo repito a ustedes, el cuestionario está en plataforma para que ustedes, si así lo desean, pueden intervenir en 3 oportunidades. 3. Jorge sacó 90 puntos en la primera, buena calificación. Creo que donde tuvo la debilidad fue en la primera, pero luego ahí las 10 preguntas restantes, pues todas las respondió en positivo y bueno, acumuló 90. ¿Qué puede pasar? Que Jorge tiene dos oportunidades más para tratar de llegar al 100. Las preguntas de cuestionario, por supuesto, son aleatorias, es decir, que estoy seguro no se va a repetir. Si Jorge saca 80, todavía va a mantener su evaluación más alta, que es 90. Si él saca 95 o 100, pues entonces obviamente se tomará o el 95 o el 100. Les repito, tienen 3 oportunidades en el cuestionario. Tienen un lapso para realizar y se va a tomar siempre la nota más alta, o la calificación en este caso más alta. Eh, Cuando conversé la última vez con él, le dije, todavía tiene 2 oportunidades, señor Jorge. Eh, y hoy revisando antes de este contacto, pues me di cuenta que todavía no ha utilizado esos 2 comodines. Si es necesario, porque si en la segunda tiene 100 ya déjela allí, Jorge, y siga con el cumplimiento de la otra sumativa, que en este caso sería la 1, que aquí es donde quiero hacer énfasis, que es el trabajo práctico de contenido digital,
que tiene una ponderación de 50% más el 50% del cuestionario, pues estaríamos cumpliendo con, en la totalidad de ponderación de este mensual, que son 100%. Entonces, en la sumativa uno, en la plataforma hay una serie de orientaciones que realizar desde el punto de vista teórico, que tiene que ver con la responsabilidad civil, social, profesional del locutor, locutora, del periodista radiofónico, del documentalista incluso, porque hasta eso también. A veces hacemos uso de una voz hermosa, educada, pero que no tiene la credencial, la credencial que corresponde. Aquí también somos críticos en eso. Si bien hay personas que tienen una voz educada, una voz hermosa, también es cierto que no están acreditados para hacer uso a través de las ondas hertzianas, a través de una publicidad. Ahí estaríamos en contra de la ley, incluso, en contra de la ley. Porque también en este mundo, pues todos tenemos cabida, esas bonitas voces que de verdad no sirven para nada, lamentablemente, y lo digo por la intencionalidad que pueda tener. Es importante en esto de la locución, conocimiento, responsabilidad en lo que se dice. No es tomar una hora y decir cualquier locura. No es tomar un laxo y tratar de persuadir, de manipular, malponiendo a otros, inventando, mintiendo. Eso no es para la radio. Y lamentablemente, pues tenemos que afrontar y enfrentar ese tipo de circunstancias. Muchas veces tenemos que hacerlo, muchas veces. No estudiamos en vano, estudiamos con un propósito, con un fin, el de fortalecer nuestras virtudes desde lo teórico práctico, desde lo más sublime a lo más complejo, en lo técnico, incluso en lo teórico, insisto, porque hay que saber dónde estamos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y no es que seamos pitonizos, ¿no? O sea, mira, yo mañana voy a estar en tal parte, porque es lo que yo pienso estar, pero sí en tener, en saber que los pasos que di o que estoy dando van a servirme mañana para continuar, porque también puede ser que una trayectoria del pasado reciente, de la actualidad, que de pronto nos caemos. Entonces, si somos profesionales, nos levantamos, reflexionamos y seguimos. Así es la radio. Es un bien social, o es para un bien social. Es el medio más penetrante que hay. No en vano está en internet, o en la web, o en el ecosistema virtual. No es en vano. No es en vano que ahora estos formatos como el podcast se ha convertido en una tendencia, en una alternativa de atención pública, que genera opinión pública, que también hemos sido muy críticos con relación a esto de los podcasts, porque pareciera que el que dice más vulgaridades es el que más ven, y eso tampoco es el deber ser. Ah, porque es que está en la nube y yo hago lo que yo quiera. Tampoco es así. El Estado esté en las manos de quien esté, es el dueño y señor del espectro radioeléctrico. Eso también tenemos que entenderlo.
a que quieran coartar nuestra libertad de expresión. Algo estamos haciendo bien, si es por eso. Algo estamos haciendo bien. Pero también hay que tener posición si estamos haciendo las cosas mal. Entonces, para el trabajo práctico de contenido digital, hay una parte teórica que creo que no es tan compleja, se puede hacer rápido, cualquier cosa estoy a la orden, por la mensajería interna de LATAM o por los números que les ofrecí, o por el foro de dudas, para cualquiera, para cualquier circunstancia que se pueda presentar. Pero además de la teoría, está la parte práctica. Yo les coloco allí que pueden, no, tienen que buscar un hecho noticioso. Es un hecho noticioso, no es cualquier cosa. No todo es noticia, no todo es noticia. Y ese es un error que cometemos mucho. Por eso es que en muchas ocasiones se cae en el rumor, en esos laboratorios del rumor. Y es allí donde se pone en duda la profesión, tanto del locutor, locutora, como del periodista o de la periodista. Eso es la diatriba de todos los días, de la gente de radio. Vamos a tocarlo desde el punto de vista de lo que nos compete en este momento. Sí, como les dije hace minutos, hace largos minutos les dije, que nace con un propósito la radio, que es entretener, porque llega rápidamente al sitio más recóndito que hay, que exista en el mundo. Pero tiene una responsabilidad quien ejerce la profesión de micrófono. En los momentos más difíciles, desde que la radio apareció, para bien de la humanidad, pues entonces se ha convertido en un elemento clave para salvar vidas incluso, para salvar vidas incluso. En las peores catástrofes, en las peores de las calamidades que pueda haberse registrado en el mundo, la radio ha sido ese canal inmediato de buscar ayuda, de buscar ayuda. Entonces, en esa sumativa número uno, en el trabajo práctico, pues ustedes tienen la responsabilidad de buscar un hecho noticioso. Si ustedes trabajan en una radio, no hay ningún problema, se facilita más el trabajo o más rápido para realizar el trabajo. Si no, bueno, como les indiqué allí o los orienté allí, pues pueden considerar que en el lugar que ustedes estén, que donde ustedes residan, tengan una radio cerca y ustedes hacen su respaldo, su evidencia, como si estuviesen trabajando para esa radio. Que bueno, se me ocurrió a mí y no tengo radio, porque bueno, en mi pueblo no hay radio, en mi localidad no hay radio. Se me ocurrió a mí llamar a esa radio, no sé, eh, Castaño 103.5 FM. Entonces, el reporte es para Castaño 103.5 FM. Les reportó Héctor Briceño. Hacen su, el desarrollo de la noticia con su entrada, su cuerpo y su cierre. Tienen un minuto y tanto, y lo pueden hacer con toda la tranquilidad.
Yo lo que quiero es, primero, apreciar el sentido de lo que están diciendo, deleitarme con eso. Y por supuesto viene la parte académica, que tiene que ver con el tratamiento que le den a la noticia, con los elementos clave de la voz, porque puede ser la lectura, la dicción, la proyección de la voz. Es esa caracterización, en este caso, de un hecho noticioso. Eso es esta sumativa. La teoría para respaldar esa teoría, la práctica. Ahí está la distribución del 50%. Es elemental el cumplimiento de la teoría con la práctica. En este caso, el análisis, la revisión documentada, que tenga contenido propio, que no solamente sea una referencia de un autor, de un teórico, de la comunicación, de la radio, de la locución, sino que ustedes también tengan ese sentido de proponer algún elemento clave en lo teórico. Eso es importante, eso también suma. Y eso va a respaldar lo que al final va a ser el producto de cierre, que sería, en este caso, el reporte noticioso. 1 minuto, 1 minuto 15, 1 minuto 20, 50 segundos, porque tiene que tener una presentación que no lo vean solamente como que estén en la radio, sino que asumamos, esto es un simulacro de roles incluso. Eso está como dentro de una fase de este proceso de enseñanza-aprendizaje, de aprender jugando o de aprender simulando. No es copiando. Cada uno de nosotros tiene una voz distinta, por supuesto. Esa es una identidad o parte de la identidad, o lo que nos identifica, lo que nos diferencia del otro o de la otra. Entonces, como, que hay algunos personajes que sí lo hacen y tratan de simular que es esa voz, parecidos, muy cercanos, pero no son lo mismo. Uno dice, es igualito, se escucha igualito. En el caso, vamos a hablar de Jorge, que está en Yaracuy. Rafael Caldera nació en Yaracuy. Y entonces estos señores que uno los reconoce donde sea, estos cómicos, lo imitan, y lo imitan bien. Y uno se asombra a escucharlo, así como a Luis Herrera, a Carlos Andrés Pérez, a Hugo Chávez, a Oscar Llanes, a tantos otros personajes, y uno queda anonadado, porque tienen esa cualidad, pero no son lo mismo, no son lo mismo. Amén de aquellos que haciendo uso del micrófono quieren parecerse a otros y se engolan, pero exagerando, ¿no? Engolar es buscar la manera que nuestra voz tenga mayor resonancia, ¿no? Sea más grave. Y a veces lo que hacemos es dañar las cosas. Algunos especialistas consideran que engolar no es malo, porque uno tiene que tener esto, que tiene que ver con los decibeles, que tiene que ver con la forma, en este caso, si estamos hablando de la lectura. Ali Khan, quienes manejan el universo hípico, pues su voz es única.
¿Y cómo comenzaba él? Partida, fue mala para tal, 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 y después en los metros finales subía, porque la emoción del hipismo tiene que ver en los metros finales, amén de aquellos momentos que ya el caballo ya ha sacado mucha ventaja. Así mismo ocurre con el fútbol. Uy, aburrido, ¿no? Tomás pasó el balón, ahora lo tiene Carmelo. No, le tiene que poner emoción. Pero no es lo mismo cuando usted está haciendo un programa de opinión, que puede ser, no puede ser puros lamentos. Por eso hay tipos de voces. Está la voz comercial, la voz neutra. Hay diferentes maneras de hacer uso de los tipos de voces. Hay que hacerlo. No todo el tiempo puede ser neutro, obituario. No, pero tampoco puede ser que todo el tiempo sea emoción. Gritos, es lo que estoy viendo mucho. Escuchando, perdón, escuchando. Estoy viendo porque, bueno, lo veo en los podcasts y de verdad que pareciera que el que diga más vulgaridades, entonces es el que más ven. Entonces las métricas, tú ves las métricas y es increíble. Muchos de ellos o de ellas, pues no son locutores, no son periodistas, ni locutores, ni periodistas. Bueno, jóvenes, Jorge, Anna, Karen, Lixen, Pedro, Daniel, María Ángel y Meliangi. Este es el síncrono número 2 programado de acuerdo al cronograma. Espero lo escuchen lo más pronto posible. Estoy a disposición de cualquier duda que puedan tener. Si preguntaran en estos momentos dudas, ustedes responderían que todas. Y yo estoy con la disposición de atenderles de la mejor manera, de la mejor manera, con la mayor disposición, para que tengamos un feliz término de este R1 mensual en la asignatura locución. Si hay una retroalimentación, un feedback, pues en lo más pronto esta misma semana estaríamos tratando de coincidir todos y todas acá a través de Zoom, que es la plataforma que utilizo para poder subir a nuestro sistema y ustedes puedan ver. Así que estoy a la orden. Tienen mi número de teléfono, mis contactos. Pueden escribir a través del correo interno. Comenzamos el pasado 9 de mayo y culminamos el 1 de junio. Creo que nos quedan 12, 13 días. No dejemos para último el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Sumativa 1, trabajo práctico de contenido digital. Sumativa 2, cuestionario. Si les pide una contraseña, aunque Jorge pudo entrar, pudo ingresar, no tuvo problema, pero si así ocurre, es, la contraseña es mispadres.1974. La M de mis en mayúscula, todo pegado. Mayúscula la M. Mispadres.1974. Les habló Héctor Briseño. Un abrazo.